Dios les bendiga, mis amados hermanos, reciban mi saludo cordial en el nombre de Jesús. El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bien, hermanos, el supervisor esta semana envió 2 audios. El primero anunciando que ya está la autorización para la reapertura de las iglesias. Como la solicitud fue hecha a nombre de todas las iglesias de la ciudad de Pereira, era necesario individualizar cada uno de los permisos y por consiguiente enviamos la solicitud de cada iglesia a fin de que en estos días entonces ya tengamos a la mano la autorización concreta. Pero según el supervisor era una gestión que posiblemente no demora. Así que si no se presenta ningún obstáculo, el próximo domingo podríamos dar inicio a nuestros primeros cultos después de la pandemia. Ya ustedes bien saben que hemos definido en relación a esto que los domingos tendríamos un servicio a las 9, de 9 a 10, otro servicio de 11 a 12 y el último servicio de 5 a 6. De manera que si no se presenta ninguna novedad, pues estaremos dando apertura a nuestro programa en la iglesia. Quiero también decirles algunas cosas que son importantes, y es que en los primeros 15 días a partir del momento de la apertura solamente podrán reunirse 50 personas bajo las condiciones que han sido establecidas en el protocolo, desde 18 años hasta 69 años. O sea, las personas de 18 a 69 años, naturalmente que no presenten las restricciones definidas dentro del protocolo, son las que podrán acompañarnos inicialmente. Esperamos que el Señor nos conceda al tiempo poder pues tener la normalidad y poder en su momento tener a los niños y a los hermanos adultos mayores. Nosotros hemos enviado a todos los hermanos a su WhatsApp el protocolo resumido. Ya ustedes bien saben que esto lo hemos enviado a cada uno de ustedes. Estaremos constantemente explicándolo y recordándolo para que nos vayamos familiarizando. Hemos establecido que solamente habrá un ingreso en razón a que hay que tomar la temperatura, hay que hacer la desinfección de los zapatos, el uso obligatorio del gel antibacterial que ustedes van a encontrar a la entrada, y allí entonces viene la desinfección y viene también el uso del antibacterial. También es necesario recordarles que nosotros hemos establecido que para facilitar todas las cosas, el registro podemos hacerlo con anticipación. Hemos conseguido un número exclusivamente para esto, y ahí dentro del protocolo está definido el número 323-494-1308. ¿Para qué? Para que nos inscribamos con anticipación al culto que queremos ir, al de las 9, al de las 10 o al de las 5, y luego ya al martes, al jueves y al sábado. Entonces queremos definir esto con el propósito de que ya tengamos la inscripción y solamente sea chulear al hermano que va ingresando, para que no tengan que usar lapiceros, no tengan que poner firmas ni nada de aquello, no haya que manipular nada, solamente que ya estén registrados con su nombre, con su dirección y con su teléfono, que es una obligación tener el registro de todos los hermanos que ingresan a la iglesia. Entonces, si lo hacemos con anticipación, mis amados hermanos, créanme que nos va a facilitar
y solamente sería desinfección, el uso del gel y la toma de temperatura, y luego cada uno de los hermanos ingresa al salón donde ya están las sillas ubicadas perfectamente para estar en el distanciamiento que se nos exige. Se puede usar el palco y se puede usar la parte del salón, y ya saben que van a estar abiertas las puertas tanto del salón como la puerta del palco, pero solamente va a ser usada para la evacuación, para que al final por ahí todos puedan salir, de tal manera que no tengamos ningún inconveniente a la hora de salida y tengamos mucha facilidad y el mantener el distanciamiento. Pero esto con la colaboración de cada uno de ustedes. Allí habrá una cadenita que va a impedir que los hermanos ingresen por ahí. Solo se quitará cuando sea el final del culto. Bien, entonces, entre otras cosas, ya saben ustedes que no se permite el ingreso de niños y adolescentes. Esto está definido dentro del protocolo. Tampoco se podrá tener contacto físico, besos, abrazos, de estrechar la mano. Esto está totalmente impedido para este protocolo. También se evitará el uso de alimentos, la manipulación de alimentos. Siempre el distanciamiento es físico, será de 2 metros, tanto a los hermanos que van a ingresar van a ir haciendo la fila, y habrá unas cintas que definen que ahí se detienen hasta que van pasando los hermanos, para que los hermanos encargados tomen la temperatura y simplemente definan el registro de cada uno de los hermanos. Se solicita que los hermanos permanezcan durante el culto, que vamos a procurar siempre sea de 1 hora, para que durante el culto se queden ahí. Naturalmente, si es necesario usar el baño, tiene la posibilidad de hacerlo, pero en los baños solamente pueden estar unas 2 personas únicamente, porque se evita que haya entonces personas conglomerándose. Ya se sabe que el uso del tapabocas es obligatorio antes, durante y después. Cada uno debe sostener este procedimiento, y claro, adecuadamente. Hay que tapar bien la boca y la nariz y tener bien, así vamos a cantar, así vamos a orar, así vamos a alabar al Señor durante todo el servicio. No se van a compartir documentos. La ofrenda que cada uno de los hermanos va a dar debe llevarla listica, porque no se va a manipular de vueltas, no se va a manipular dineros. Solamente habrán unos recipientes donde cada hermano depositará su ofrenda, y naturalmente todo lo que tiene que ver con la fidelidad de los hermanos pues está disponible, pero no se va a hacer ninguna manipulación por parte de nadie. Por eso es necesario que se lleve la ofrenda listica, como es hasta bíblica. Inclusive así es una ofrenda preparada que nace en el corazón y que los hermanos ya saben, la van a depositar para ayudarnos a seguir sosteniendo todo esto que es tan importante. También recuerde que el horario lo hemos establecido: martes, jueves, sábados a las 7 de la noche, el domingo 9, 11 y 5. Inscripción previa, ya lo hemos dicho, tanto a los números que aparecen ahí, 323-494-1308, y también al WhatsApp 312-283-9962. Esto lo va a manejar el secretario de la iglesia, el hermano Wilson Ramírez. También, naturalmente, si nos llaman a nosotros, a mi esposa o a mi teléfono, nosotros también podríamos colaborar en esto de la inscripción, de tal manera que facilitemos todo esto. No es por demás recordar que toda persona que tenga síntomas de gripa, hipertensión arterial,
diabetes, enfermedades cardiovasculares, obesidad o desnutrición, y personas mayores de 70 años tengan también cáncer o el VIH. Entonces ya saben, así tengan la edad, si tienen estas comorbilidades, es bueno que se abstengan por su bien, por su salud. Si se siente bien, si está bien, entonces ya sabe, hermanos, que ya parece que yo no puedo poder ir. Bueno, si se sienten con algunas situaciones de estas, entonces, hermanos, por favor, entonces abstenerse, así esté entre los 18 y 69 años, pero si presenta alguna de estas comorbilidades, les recomendamos no hacerlo. Para finalizar, recordarles que no se puede realizar reuniones ni antes ni después del culto, del servicio. O sea que yo sé que allí que quisieran los hermanos reunirse, hablar, pero eso no está permitido, de tal manera que téngalo también en cuenta. Ni antes ni después vamos a tener. Bueno, entonces démosle gracias al Señor y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, nos bendiga, derrame su bendición sobre cada uno de nosotros y que todo lo que sigue redunde en bien de la obra del Señor. Oramos entonces a nuestro amado Dios, que Él nos ayude. Reitero, si no se presenta alguna novedad, que estaremos, claro, a través del WhatsApp avisando. Entonces lo que tenemos previsto es iniciar el próximo domingo, a menos que haya alguna novedad, reitero, pero el Señor nos ayude en todo. Soberano Dios y Padre nuestro, gracias te damos en esta noche por la bendición de tener este culto de oración, de tener este culto, Señor, de alabanza, de intercesión, de esta palabra maravillosa, Señor, que tú nos permites. Gracias, Padre maravilloso, por cada uno de los hermanos y hermanas que tú has guardado, que tú has bendecido y que seguirás bendiciendo, muy especialmente a los niños, a los adolescentes, a nuestros hermanos adultos mayores y a todos los hermanos que han estado quebrantados de salud, que han estado en una necesidad específica. Yo requiero o pido, Señor, que extiendas sobre cada uno de ellos también tu poderosa mano. Glorifícate esta noche, Señor, en la vida de tu pueblo, en la vida de tu iglesia, en el nombre maravilloso de Jesús, a quien le damos todo el honor. Gracias damos a Dios y seguimos en este culto para el Señor. En
brazos, por amor, Él me llevaba. Solo en Dios hay libertad, solo en Dios tengo felicidad. Es mi amigo, mi fiel compañero en momentos de soledad. Si estoy triste, Él es mi consuelo. Si estoy enfermo, Él es mi remedio. Me ha perdonado, Él me ha cambiado. Ese es mi Cristo, a Él yo le canto. Ese es mi Cristo, a Él yo le canto. Ese es mi Cristo, por eso le amo. Un saludo especial para todos los hermanos de la Iglesia en Laureles en esta noche de jueves. Gracias damos a Dios por la oportunidad que nos da de estar delante de su presencia nuevamente. Y quiero compartir con ustedes un pensamiento de la palabra del Señor esta noche. Voy a tomar dos textos de la palabra de Dios. El primero está en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 9, que dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Y dice también la palabra de Dios en el libro de Job, en el capítulo 42, verso 2. Lo voy a leer en una Biblia de lenguaje actual, que es la Biblia al día, y dice el texto de la siguiente manera: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Amén a la palabra del Señor. El Señor es un Dios de propósitos. Siempre el Señor ha llevado a cabo lo que se ha propuesto. A través de la palabra de Dios lo podemos ver. El último texto que leíamos, donde es el mismo Job quien está confirmando lo dicho acerca de los propósitos de Dios, después de haber visto todo el transcurrir de la prueba que tuvo Job, de cómo tuvo que contender incluso con sus amigos, y ver todo ese desarrollo de la pérdida de su familia, de su posición social, económica, de su propia salud, y mantener su integridad para al final del camino darse cuenta de que su vida estaba en las manos de Dios y que Dios podía hacer con él como bien le pareciere, y que Dios, por encima de incluso lo que sus amigos pensaban de él y mal juzgaban de él, podía el Señor sacarlo a flote y cumplir un propósito en la vida de Job, y lo cumplió. De hecho, si nosotros nos ponemos a mirar la vida de Job, hay un inicio de todas estas cosas, y ese inicio es el propósito que Dios tiene de mostrarle a Satanás que el hombre, que el ser humano, sí puede ser fiel a Dios. Y el propósito de Satanás era demostrarle a Dios que el hombre se vendería por cualquier cosa, por su economía, o que se vendería incluso por su salud o por su vida, y no mantendría su integridad en su relación con Dios. Pero al final del camino vemos en el desarrollo de esta historia que el propósito que el Señor se trazó de mostrarle a Satanás que los hombres sí podían ser fieles al Señor, lo logró y lo consiguió. Ahora, a través de la historia de la escritura, más bien, nosotros podemos ver que Dios se ha hecho diferentes propósitos,
y que todos esos propósitos los ha podido llevar a cabo a través de personas, a través de hombres, a través de seres humanos que han intervenido en un momento de la historia. Un propósito es una aspiración de hacer algo o un objetivo. Así que Dios se propone algo con cada uno de nosotros en este tiempo en la iglesia. Ya estamos en el tiempo de la gracia y ahora Dios opera a través de su iglesia, de su pueblo, de los integrantes de ese grupo afortunado que goza de la gracia de Dios y de la salvación del Señor. Así que no es una casualidad que nosotros estemos ni en este mundo ni en este camino maravilloso para el que Dios nos escogió según su propósito, como lo decía el primer versículo que leímos en segunda carta de Timoteo 1:9. Mucho menos es casualidad que Dios nos haya revelado su palabra y nos haya traído el Evangelio. También estamos aquí con un propósito. Todo propósito que alguien se trace, pues tendrá sus obstáculos, como todo en la vida. Obstáculos de cualquier índole, llámese económicos, sociales, personales, familiares, psicológicos, en fin, podríamos encontrar una cantidad de variables que podrían convertirse en una dificultad o en un obstáculo para que alguien pueda conseguir un objetivo o un plan que se trace. A través de la Biblia nosotros vemos varios ejemplos. Está, por ejemplo, el propósito de Dios con Abraham. El propósito de Dios con Abraham pues era crear una nación para él. Era un pueblo escogido, un pueblo diferente a todos los demás pueblos. Nosotros sabemos que en el desarrollo de la historia del hombre, cuando Abraham aparece en la historia es justamente después de que ocurre la rebelión de la Torre de Babel, donde todas las personas se rebelaron en ese orgullo del hombre de querer ser independiente de Dios y decidieron construir aquella torre para llegar hasta la presencia misma de Dios, y Dios los castigó confundiendo su lengua y pues todos se dispersaron de acuerdo al idioma que hablaban y se entendían. Pero de allí surgieron una cantidad de pueblos conformados por personas que poco interés tenían en buscar a Dios y mucho menos en adorarle y servirle. Así que Dios decidió formarse una nación y para esto escogió a un hombre llamado Abraham. Pero aún escogiendo a Abraham y estando dentro de los propósitos de Dios, hubieron algunos obstáculos que se presentaron para Dios poder llevar a cabo lo que se había propuesto. Lo primero es que Abraham es un hombre pagano. Es decir, Abraham es un hombre que no tiene ningún conocimiento de Dios, o por lo menos del Dios verdadero. Tenía conocimiento de los dioses que toda la vida le habían enseñado a adorar y que en su familia habían adorado, pero él no conocía al Dios verdadero. Así que el primer obstáculo para que Dios pueda cumplir ese propósito es que se encuentra con un hombre que no lo conoce, que no sabe quién es Dios, que no sabe quién es el Dios creador y que mucho menos va a obedecerlo sabiendo que tiene unas bases religiosas y una fe depositada en una cantidad de deidades falsas, pero que para él eran verdaderas y eran reales, de acuerdo a lo que toda la vida había sido enseñado por su familia y en la tradición de su nación y de su religión. Pero nosotros vemos cómo el Señor busca la forma en la que el hombre acepte el llamado, entienda que es el Dios verdadero quien lo llama. Y vemos cómo este hombre incrédulo que no conocía a Dios decidió obedecer a Dios cuando el Señor apareció en su camino y se le mostró en sueños y le dijo que tenía un propósito con él, que se fuera de su tierra, que dejara a sus parientes y que fuera a un lugar que él le iba a mostrar y que de allí iba él a hacer una nación grande como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Una locura debió parecer esto a la familia de Abraham, cuando Abraham resulta de un momento a otro con que se quiere ir
y que se va a ir, y todos pues empezarán a preguntar, bueno, pero ¿por qué de un momento a otro te vas a ir? ¿Por qué de un momento a otro te quieres ir del lado de tu familia, te quieres ir de tu pueblo, de tu región, de tus costumbres? Y tal vez Abraham, tratando de explicarles lo que había vivido, les dice: es que el Dios verdadero me habló. Y ellos pues se preguntarán: ¿y cuál es el Dios verdadero? Si nosotros tenemos muchos dioses, entonces ¿cuál es el verdadero, el que te habló? Así que mire que cuando uno se pone como a pensar en los detalles del llamamiento de Dios a Abraham, hay una cantidad de variables que la Biblia pues no nos puede contar en detalle, porque realmente la Biblia se centra en contarnos lo importante del hecho y de lo que significaba el propósito de Dios, y no nos puede contar todos los detalles, pero muchas cosas pudieron haber pasado para que Abraham tomara esa decisión de irse, y muchos obstáculos se le pudieron haber presentado, empezando por tal vez su familia, que no quería que él se fuera y le parecía que estaba loco y que era una locura que ahora Abraham estuviera diciendo: es que Dios me habló y me dijo que me fuera. Entonces, esa es una de las primeras dificultades que tiene Dios en el propósito con Abraham. Pero como leíamos en el versículo de Job, dice ese texto, en esa versión de la Biblia que me gusta mucho, dice: tú todo lo puedes y no es posible frustrar ninguno de tus planes. Todo lo que Dios se proponga lo puede hacer, y no hay nada que el hombre pueda hacer para obstruir el plan y el propósito de Dios. En segundo lugar, también tenemos otra dificultad, y es que resulta que Abraham es un hombre avanzado en edad, es un hombre viejo. Entonces, cuando Dios promete a Abraham que de su ser y de su relación con su esposa va a salir un heredero, un descendiente, y ese descendiente va a hacer que se cumpla ese propósito de tener un pueblo grande, que será una nación grande, que no se podrá contar, pues tal vez Abraham se pone a hacer cuentas de la edad, y Sara también, porque cuando el Señor le da ese anuncio a Abraham, estando ahí en su tienda con él, en la visita que le hizo el Señor con los 2 ángeles, y el Señor le dice: de acuerdo al tiempo de la vida, vendré a ti, y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara se rió, porque Sara también le pareció algo descabellado. No podía creer que ella, en la edad tan avanzada que tenía, incluso ya ella dice que le había cesado la costumbre de las mujeres, es decir, ya no menstruaba, y por ende, pues de acuerdo a lo que es el funcionamiento de el cuerpo de la mujer y de todo su sistema reproductivo, pues ya no podía concebir. O sea, dentro de la concepción humana, dentro de lo que ellos conocían y sabían, estaban conscientes de que no podían, de que ellos no podían tener hijos, de que ellos no podrían procrear un hijo a la edad que ellos tenían, y menos cuando ya el cuerpo de Sara había cesado toda actividad reproductiva. Así que la incredulidad es otro de los obstáculos que se encuentra el Señor en el camino para llevar a cabo sus propósitos. Pero entonces lo que tenemos que preguntarnos aquí es: ¿será que la incredulidad de Sara y tal vez la duda de Abraham, aunque la Biblia se centra más en mostrar que Sara fue la que dudó porque se rió, y el Señor incluso la reprendió y le dijo: sí, te has reído, porque ella trató de negarlo, y el Señor le dijo: no, ciertamente te has reído? Entonces, nosotros vemos a través de la luz de la palabra de Dios que la incredulidad de ellos pudo haber sido un obstáculo para Dios llevar a cabo su propósito, pero resulta que el Señor cumplió el propósito, y según el tiempo de la vida, Sara dio a luz, y dio a luz el hijo de la promesa. A través del paseo que el pastor nos ha dado por el libro de Génesis, donde hemos visto la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, nosotros vemos cómo se tomaron algunas decisiones equivocadas por parte de Sara, por parte de Abraham, por no aprender a esperar y por dudar, por desconfiar del propósito de Dios, y tomaron la decisión de que Abraham se llegara a su sierva egipcia Agar y tuviera un hijo de ella que por derecho pertenecía a Sara como hijo suyo. Pero a la postre vemos que eso lo único que hizo fue traer problemas y dolores
dolor a Abraham por tener que desprenderse de un hijo que si bien no era el hijo prometido, pues había salido de su ser y lo quería como tal. Un dolor porque tuvo que desprenderse de él y dejarlo a la aventura. Dios le había prometido que iba a hacer con él algo, pero humanamente me imagino que Abraham también tuvo que sufrir al saber que tenía que despedir a su hijo y sin saber qué iba a pasar con él, solo confiando en la palabra de Dios de que él haría también de ese hijo otra nación grande. Entonces nosotros entendemos a través de estos ejemplos de la vida de Abraham que primero Dios necesita gente que le crea. Y Abraham creyó a Dios y dice la Biblia, le fue contado por justicia. A pesar de ser un hombre pagano, a pesar de ser un hombre que no conocía al Dios verdadero, que por ende no podía creer en él, pero en el momento que tuvo la oportunidad y Dios se mostró a él y entendió que él era el Dios creador, pues creyó. Y dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Abraham dejó todo por seguir al Señor y la Biblia dice que salieron de Ur para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron, es decir, al lugar que Dios le prometió que lo iba a llevar, el Señor lo llevó y le cumplió. Y después vemos que también el Señor le prometió que de sus lomos saldría el descendiente que formaría esa nación grande. Y el Señor le cumplió con Isaac y ellos vieron el fruto de sus entrañas, aun cuando el orden natural de la vida estaba en su contra y les decía, ustedes no pueden tener hijos. Pero volvemos al texto inicial que leímos. ¿Hay alguna cosa difícil para mí?, dice el Señor. No hay ningún propósito ni ninguna meta que el Señor se trace, ni como dice el versículo, tú todo lo puedes y no es posible frustrar ninguno de tus planes. Hermanos queridos, todo lo que el Señor se ha propuesto lo ha cumplido y el Señor escogió esta iglesia y escogió este pueblo para cumplir con ese pueblo y con esta iglesia un propósito. La iglesia tiene varios propósitos en esta tierra y lo tendrá también en la vida eterna con el Señor. Así que nosotros tenemos que alinearnos con el propósito de Dios, alinearnos con la voluntad de Dios y a pesar de las dificultades, de los obstáculos y de las pruebas que se nos presenten en el camino, que muchas veces tienden a desanimarnos, que a veces humanamente nos pueden hacer dudar, que incluso a veces nos pueden llegar a desanimar y podemos llegar a bajar la guardia en algunos momentos de prueba o de dificultad. Tenemos que siempre recordar estos ejemplos de la palabra de Dios. Recordar que el Señor que llamó a estos hombres a cumplir determinada función o determinada misión o determinado plan, vieron que su propósito se cumplió y el Señor no les falló. A través de la palabra de Dios también vemos la vida de José, vida que también el pastor a través de la enseñanza de Génesis nos mostró en detalle cómo fue la vida de este joven y cómo fue el propósito de Dios. El propósito de Dios con la vida de José era conservar la vida del pueblo escogido del Señor. Y vemos cómo el tiempo fue el obstáculo que en este caso jugó un papel importante, porque en la vida de Abraham fue la incredulidad, tal vez, fue la duda, fue el hecho de ser personas ya avanzadas de edad y que pensaron que Dios necesitaba tal vez personas jóvenes para poder cumplir un propósito como ese, porque humanamente ellos no tenían la capacidad de hacerlo, así que confiaron en sus fuerzas y pensaron esto es imposible, por eso Sara se rió. Pero aquí en la vida de José el obstáculo es el tiempo.
porque a través del tiempo fue que Dios se encargó de llevar a cabo ese propósito. Más o menos de unos 16 años, entre los 15 y los 17 años, dicen los historiadores, que tenía José cuando fue vendido por sus hermanos y llegó a Egipto, y llegó pues a casa de Potifar. De allí pasó determinado tiempo en la casa de Potifar sirviéndole. Dios lo bendijo grandemente. Después de eso, por la calumnia de la esposa de Potifar, pues llegó a la cárcel y allí estuvo también un tiempo determinado en ese lugar. Y para cuando llegó a ser el segundo en el trono de Egipto después de Faraón, pues ya habían pasado cerca de unos 20 años aproximadamente, y ya era un hombre adulto que tuvo que vivir una cantidad de pruebas, que tuvo que vivir una cantidad de dificultades, pero que fue el tiempo el que hizo que aquel joven soñador, tal vez un poco imprudente por desconocer los propósitos de Dios a su temprana edad, no medía sus palabras, tal vez en la forma en que contaba los sueños. Por eso a sus hermanos les molestó, por eso incluso hasta su padre lo reprendió alguna vez, y siguió Jacob guardando esas cosas en su corazón, a pesar de que lo reprendió delante de su familia, de sus hermanos, para que el joven tal vez no estuviera importunando, pero Jacob sí guardaba en su corazón eso, y algo pensaba en esos sueños, pero José no lo entendía. Pero el tiempo fue el que se encargó de hacer que José comprendiera el propósito de Dios, comprendiera que todas esas pruebas que había vivido, todas esas dificultades que había pasado, eran porque Dios estaba preparando algo especial para él y para su familia. Nosotros lo podemos ver en Génesis 45:5, cuando él está allá con sus hermanos, se da a conocer a sus hermanos se echan a llorar, todos lloran en ese momento especial, y ellos están muy arrepentidos, y también muy agradecidos de que José esté vivo, pero me imagino que estaban avergonzados, tal vez delante de José. Y José les dice estas palabras: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Así que mire usted cómo José, en lugar de sentarse a renegar de todas las cosas difíciles que tuvo que pasar, de cómo fue calumniado, de cómo fue humillado, de tal vez cómo fue azotado, de cómo pasó tantas dificultades en la cárcel por algo de lo cual él era realmente inocente. Tuvo tiempo José de sentarse a renegar con Dios, de sentarse a reprocharle a Dios todas sus situaciones, pero en lugar de eso nosotros no vemos a José quejándose, nosotros no vemos a José renegando ni inconforme tal vez con todas las situaciones que estaba pasando, porque aprendió que Dios era el que tenía un propósito en su vida y lo cumplió, y cuando maduró lo logró entender. Nosotros necesitamos entender los propósitos de Dios. Nosotros necesitamos comprender qué es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nosotros somos realmente muy buenos a veces para quejarnos cuando vienen las dificultades, cuando viene la enfermedad, cuando viene el problema económico, cuando nos quedamos sin empleo, cuando no tenemos todo lo que queremos, cuando no alcanzamos todo lo que deseamos. Entonces empezamos a escuchar esas voces por allá que nos dicen: reclámele a Dios sus promesas, y esos predicadores que andan hablando de prosperidad en todo momento: es que usted tiene derecho, es que Dios es su Padre, usted puede pedirle. Sí, todo eso es tal vez cierto, podemos pedirle al Señor, pero qué bueno es cuando nosotros aprendemos a esperar a Dios, cuando aprendemos a esperar en Dios y no queremos apresurar las cosas, ni exigirle a Dios las cosas, ni obligar a Dios a que nos dé las cosas, sino que
aprendemos a esperar a que sea Dios el que haga las cosas en el momento adecuado, y yo sé que cuando nosotros aprendemos a esperar eso en Dios, Dios no nos deja esperando y toda respuesta llega en el momento indicado, y tenemos un gozo completo cuando nosotros encontramos que es la respuesta de Dios que viene en nuestra ayuda. José lo pudo vivir. Tal vez José anheló muchas cosas mucho tiempo. Tal vez José vivía en la casa de Potifar y ya no podía comer todo lo que quería, no podía hacer todo lo que quería, veía como otros vivían mejor que él. Quién sabe, tal vez anhelaría comer lo que otros comían, vestir lo que otros vestían, pero aprendió a esperar, y después el Señor lo puso en un lugar prominente, en un lugar donde fue un jefe, donde tuvo personas que le servían, donde pudo comer todo lo que quiso, pudo vestir todo lo que quiso, pudo hacer todo lo que quiso, porque Dios lo puso en un lugar alto, pero lo hizo en su momento. Para terminar, también quiero traer a colación a Moisés, porque Dios tenía también un propósito en la vida de Moisés, y el propósito era libertar el pueblo de la esclavitud en Egipto e introducirlo a la tierra prometida. ¿Y cuáles fueron los obstáculos iniciales que tuvo el Señor con su propósito? Pues lo primero fue un hombre que no podía creer que Dios lo pudiera usar a él. Un hombre que creía que Dios necesitaba personas con unas capacidades especiales, tal vez para poder hacer algo, como le sucede a muchos hoy en día, que creen que Dios necesita gente preparada, que creen que Dios necesita gente con un cartón universitario, con una carrera. Muy bueno si lo tenemos, qué bueno que todos los jóvenes que están estudiando también le den ese primer lugar al Señor, y que no pongan por encima del Señor tal vez sus logros profesionales, sino que aprendan a ser humildes y a dejar que Dios haga algo en sus vidas y los use de una manera especial, y complementen el servicio a Dios con su conocimiento secular. No es al revés, no es el conocimiento de Dios, no es la sabiduría de Dios, no es la gracia de Dios lo que complementa el conocimiento secular o humano, sino al revés. Yo primero dependo de Dios, yo primero soy humilde ante la presencia de Dios, reconozco que Dios es el que quiere usar mi vida, el que puede dotarme de todas las herramientas que necesito, pero Dios me permite tomar ese conocimiento y esa preparación secular y humana que he adquirido para poder hacer un trabajo mucho mejor para Él. Esa es la diferencia entre algunas personas. Moisés pensaba que Dios necesitaba gente muy preparada para ese trabajo, pero realmente no era así, porque incluso él estaba preparado. Él había sido preparado en todo el conocimiento secular, es decir, todo lo que los egipcios sabían se lo habían transmitido a Moisés, así que era una persona intelectualmente muy preparada, pero eso no le sirvió para el propósito de Dios. El propósito de Dios se llevaba a cabo era con fe, creyendo en las promesas y en la palabra que el Señor le decía: haz esto, y lo hacía, y como lo hacía, así Dios lo respaldaba. Eso lo vemos nosotros cuando Moisés ya saca al pueblo de Egipto, está frente al mar y la gente le dice: bueno, nos trajiste a morir, aquí no está sino el mar y atrás los egipcios, ¿ahora qué vamos a hacer? Y entonces Moisés levanta su mirada al cielo y el Señor le dice: ¿y para qué clamas a mí? O sea, dile al pueblo que marche, ahí tienes la vara, extiende esa vara. Y extendió la vara y el mar se abrió. Entonces nosotros vemos a través de la historia de Moisés que Dios tenía un propósito con el pueblo. El propósito era libertarlo a través de Moisés, y Moisés lo logró, aunque Moisés dudara de sus capacidades, pero aprendió que él debía fortalecerse en Dios, en sus palabras y no en sus propias capacidades. Dios necesita personas que se comprometan a servirle y que no solo estén caminando por el lado viendo cómo los demás hacen las cosas. Cada uno de estos propósitos que Dios se trazó los llevó a cabo a través de hombres que fueron imperfectos, que dudaron de sí mismos y que dudaron incluso de Dios, que fueron probados, pero que también resistieron y vieron cumplidos los propósitos de Dios, porque como dice su palabra: yo sé que tú lo puedes todo
y que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, es decir, nosotros, hermanos. Dice la palabra del Señor también: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor es el que prevalece. También dice la palabra del Señor de la siguiente manera, y ya con esto terminamos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así que el propósito de Dios siempre será bendecirnos, siempre será lo mejor para su pueblo, pero Él se vale de diferentes herramientas para cumplir su propósito. Nosotros lo que debemos hacer es pedirle a Dios sabiduría para entender los momentos que pasamos en nuestra vida y que de esos momentos que pasamos en nuestra vida podamos aprender qué quería Dios que nosotros supiéramos con ese momento difícil. ¿Qué prueba hay en su vida en este momento, hermano? ¿Qué dificultad está pasando usted? No vea el problema. Yo sé que es difícil a veces y usted dirá, claro, es muy fácil para el hermano decirlo porque él no está en la situación mía. Tal vez no estoy en la situación suya, pero también he tenido situaciones difíciles, también he pasado por momentos de prueba que nadie sabe porque no salimos a contarle nuestros problemas a nadie, pero cada uno de nosotros tiene sus pruebas, tiene sus dificultades, pero a través de todas ellas Dios está formando un carácter en nosotros. Dios está formando un carácter de hombres y mujeres de fe, que aprendamos a confiar en Dios y que por encima de todas las circunstancias podamos nosotros estar seguros de que Dios cumplirá el propósito que tiene con nosotros y nos llevará a un buen puerto al final del camino. Job, después de todo lo que vivió, fue quien dijo estas palabras: yo sé que tú todo lo puedes y que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Así que démosle gracias a Dios y confiemos cada día en el Señor y pidámosle al Señor que nos dé esa fuerza, esa fortaleza y esa capacidad para poder no dejarnos agobiar por el problema y por la situación, sino para que en medio de ella tengamos la serenidad de poder ver cómo la mano de Dios obra a través de esas situaciones para poder llevar a cabo sus propósitos. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque todos estos ejemplos que están plasmados en la palabra de Dios están allí para nuestra edificación, están allí para nuestro consejo, están allí para nuestro ejemplo, Señor Jesús. Te pedimos que nos ayudes cada día, que fortalezcas nuestra fe, Señor, en ti, nuestra confianza en ti, que por encima de la dificultad, de la enfermedad, de la prueba, Señor, que estemos pasando y que los hermanos estén pasando en este momento, eso sea una herramienta a través de la cual tú forjes en cada uno de ellos y de nosotros un carácter fuerte, Señor, para permanecer fieles y firmes en este camino hasta que veamos, Señor, el propósito tuyo cumplido en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Que el Señor Jesús los bendiga a todos, hermanos, en esta noche.